Tengan todos muy buenas noches. Siendo hoy 1 de julio del 2026, damos inicio a la ponencia magistral a través de la siguiente frase. La duda es el principio de la sabiduría. Sean bienvenidos a la edición número 2 del diplomado especializado Redacción Jurídica en Pensión de Alimentos, con el convenio interinstitucional del Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. Es grato comentarles que nos honra presentar a un destacado profesional del ámbito jurídico y gran amigo de la Casa de Estudios. Hablamos del doctor Ángel Jesús Castilla Cárdenas. Abordará el tema cómo redactar una contestación de demanda y calcular el quantum. Pero antes de dar inicio, daremos a conocer los aspectos más importantes de su hoja de vida. Nuestro ponente es abogado procesalista con 8 años de experiencia en el ámbito del litigio, egresado de la maestría en Derecho Procesal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ponente en Derecho Civil, Procesal Civil y Familia. En el ámbito de la docencia y la enseñanza, es docente invitado por la Asociación Jurídica de Derecho en Línea. Destaca la asociación por estructurar programas de especialización y diplomados virtuales de alta demanda. En tanto, en nombre de la Asociación Jurídica de Derecho en Línea, le damos la bienvenida a nuestra clase de estudios. De igual manera, estimada comunidad, hacerles recordar las 4 reglas para el correcto funcionamiento de la clase. Número 1. Los participantes deberán guardar estricto respeto hacia sus compañeros, ponentes y organizadores durante la ponencia. Número 2. Se recomienda activar sus cámaras para una participación más activa. Número 3. Activar la opción levantar la mano para pedir la palabra en el momento que se indique y desactivarla luego de participar. Y 4. Las preguntas formuladas en clase deben ser precisas, relacionadas al tema y no casos particulares. Dejando todo esto recalcado, los dejamos con el ponente. Deseo la palabra, señor doctor. Correcto. Bien, ante todo, buenas noches. Me presento, soy el abogado Ángel Castilla Cárdenas, pues especialista en derecho procesal, y hoy se me ha asignado a través de esta casa de estudios un tema sumamente relevante porque se aplica parte teórica y parte práctica. Y justamente esta parte práctica que se toca es referido a la especialidad. Como ustedes podrán ver en la gráfica, hoy vamos a establecer, vamos a comentar, vamos a hablar, vamos a dialogar cómo se redacta una contestación de demanda. Como este es un diplomado en pensión de alimentos, al final vamos a establecer cómo se redacta una contestación de demanda en materia de alimentos. Sin embargo, de manera preliminar, doctores, vamos a establecer las reglas generales de cómo contestar una demanda en un proceso civil. Y aquí vamos a aplicar mucho derecho procesal. ¿Qué medios de defensa yo tengo como demandado? ¿Cómo surge esta relación jurídica entre el demandante y demandado? ¿Qué actos yo puedo realizar como demandado? ¿Cómo puedo cuestionar a través de mi contestación una prueba? ¿Cuáles son las etapas de este proceso como tal? Vamos a aplicar mucho derecho procesal para todos aquellos que están interesados en el litigio, particularmente en esta clase, les va a servir mucho. Para ello, estimados doctores, eh, para los que ya me conocen o para los que van a escuchar por primera vez mi clase, suelo hacer una clase didáctica interactiva, no suelo hacer un monólogo. Así que ustedes tienen a bien activar su audio y a comentar conmigo cualquier duda, cualquier interrogante. ¿Ok? A ver, ¿alguien me puede hacer prueba de su audio si es que se escucha correctamente o si es que yo los puedo escuchar? A ver, para ir conociéndolos. ¿Alguien puede activar su audio para saber si es que se escucha correctamente? De repente para Brenda, Ronnie, Raúl, Milagros. Hola doctor, Buenas buenas noches, aquí noches. presente. Buenas noches, Brenda. ¿Qué tal? Estudiante Brenda, abogada. Abogada. Ok, especialidad Brenda, litigios. Litigios. Sí, Qué correcto. bueno, qué bueno, Brenda, qué bueno. Hoy vamos a aplicar mucho lo que es derecho procesal. Y al último nos vamos a centrar en lo que es pensión de alimentos. A ver, ¿de alguien más su audio se escucha correctamente? Aparte de Brenda, Milagros. Buenas noches. ¿Qué tal, Milagros? Gusto en saludarte. ¿Abogada Milagros? Estudiante. Abogada. ¿En qué materia, Milagros? Familia. Familia, genial, genial. Entonces hoy vamos a aplicar pues el derecho de familia. Eh,
Vamos a aplicar el derecho de familia y el derecho procesal conjuntamente. Entonces, estimados doctores, así como la doctora Brenda Milagros, ustedes tienen su audio activo. Esa es una de las premisas que yo comenté para que ustedes puedan interactuar. ¿Ok? Traten de activar su audio. La bandeja, si bien es cierto, también yo puedo leer, pero más me gusta que todos interactúen para que todos puedan escuchar sus dudas y sus inconvenientes. A ver, empezamos esta sesión, estimados doctores, empezamos. Empezamos con la gráfica. Como podrán ver, la primera gráfica es cómo redactar una contestación de demanda. Sin embargo, acá es importante establecer lo siguiente. ¿Cómo es un proceso civil? ¿Cómo se da un proceso civil? Todos nosotros sabemos, estimados doctores, que el proceso civil se inicia de parte, ¿verdad? Tanto un proceso de desalojo, de reivindicación, de indemnización por daños y perjuicios, de alimentos incluso, se realiza de parte. ¿Qué quiere decir que un proceso civil se inicia de parte? Que el propio interesado ejerce su derecho de acción y lo materializa con la demanda ante el Poder Judicial. Pero previo a ello, ¿en qué momento yo recurro al Poder Judicial con mi demanda para entablar desalojo, pensión de alimentos, tenencia? ¿En qué momento? Como ustedes podrán ver aquí, cuando existe o cuando se da un conflicto de interés. Y para que exista un conflicto de interés, estimados doctores, tiene que ser entre dos o más personas. A y B se encuentran con intereses contrapuestos, con intereses opuestos. Si lo queremos plasmar en una pensión de alimentos, A tiene la intención de que B, en su calidad de obligado principal, le pase una pensión de alimentos para A. Si queremos establecer, se me ocurre, una prescripción adquisitiva, A demanda a B para que se formalice su propiedad por una posesión continua, pacífica y pública. Y B lo que tiene que hacer es contradecir estos requisitos. No hubo posesión continua, no hubo posesión pacífica, no hubo posesión pública. Estos son conflictos de interés. Y acá yo les pregunto y le hago la primera interrogante. A ver, para todos aquellos que esta es teoría del proceso, ¿ah? O procesal uno. Cuando hablo de conflicto de interés, ¿qué tipo de proceso me refiero? ¿A qué tipo de proceso yo me refiero? Hay dos tipos de procesos, ojo. Cuando yo hablo de conflicto de interés, ¿a qué tipo de proceso civil me refiero? Vamos a hablar sobre un proceso, Contencioso, doctor. así es, un proceso contencioso. Hay dos tipos de proceso, contencioso y no contencioso. Un proceso contencioso es aquel la cual existe una litis, existe una controversia, existe un conflicto de interés, existen intereses opuestos, A contra B o A contra B y C. En cambio, ¿en qué consiste un proceso no contencioso? Donde Eso, no hay, ¿perdón? donde no hay un, o sea, hay, no sé cómo explicarlo, hay conflictos, sí, pero no hay Hay, límites. claro, no hay litis, como indica la doctora, no hay litis, lo que existe es una incertidumbre jurídica. Un Ujú. proceso no contencioso, no hay litis, no hay ningún conflicto. Lo que sí hay es una incertidumbre jurídica. Doctor, ¿y tiene un ejemplo? Sí, una rectificación de partida, por ejemplo. Sí, como los procesos no contenciosos administrativos. Claro, sí, 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 correcto. Una rectificación de partida no contencioso, una sucesión intestada. ¿Con quién voy a yo pelear? Con nadie, solamente quiero que se me declare heredero. Quiero que el juez me reconozca esta incertidumbre. Voy a rectificar mi partida. ¿Con quién voy a pelear? Con nadie, solamente quiero que el juez me resuelva esta incertidumbre respecto a este error en mi nombre, en mi apellido.
¿Ok? Premisa. Primera premisa de esta clase. Existen dos tipos de procesos civiles, contenciosos y no contenciosos. Contenciosos, hay una litis, A contra B. No contencioso, no hay una litis. Lo único que quiero es que el juez me resuelva una incertidumbre jurídica. Rectificación de partida, sucesión intestada. Entonces, hoy nos vamos a referir exclusivamente, como vamos a hablar de alimentos, a un conflicto de interés, es decir, a un proceso contencioso. Y la demanda es ejercida, como ustedes podrán ver aquí, de parte. ¿Toda demanda es de parte? Sí. ¿Qué quiere decir que sea de parte? Que va a ser interpuesta por la parte interesada. Va a ser interpuesta por la parte interesada. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿la demanda, doctores, la interponen directamente contra el demandado, hacia el demandado? ¿Ustedes van y le tocan la puerta al demandado y presentan esta demanda? No. Ante el La Poder demanda, Judicial. claro, la demanda yo la interpongo ante el juez. ¿Y por qué la interpongo ante el juez? Porque el juez tiene que calificar la demanda. Porque el juez tiene que calificar la demanda. La calificará pues en el extremo de declararla admisible porque cumple con los requisitos de ley, la podrá declarar inadmisible porque existe algún defecto de forma o la declarará improcedente porque existe algún requisito, una omisión de un requisito de fondo. Y cuando el juez recién declara admitida la demanda, recién va a emplazar al demandado. ¿Ok? Cuando el juez admite la demanda, esta pretensión de alimentos, de desalojo, de reivindicación, de daños y perjuicios, de resolución del contrato, se va a resolver por medio de un proceso. Y el proceso puede ser largo, puede demorar 2, 3, 4, 5 años con tranquilidad. Y todo proceso, estimados doctores, termina con una sentencia y con un auto final. ¿Alguien sabe la diferencia de una sentencia con un auto final? ¿Alguien tiene claro este aspecto? ¿Por qué yo menciono una sentencia y por qué menciono un auto final? ¿Por qué? A ver, ¿cuál es el parámetro aquí? ¿Cuál es la diferencia de una sentencia y de un auto final? Les explico. Una sentencia es aquella que resuelve una pretensión y la sentencia se expide en un proceso ordinario, un proceso abreviado, sumarísimo de conocimiento. En cambio, un auto final es aquel que se va a expedir a través de un proceso único de ejecución, cuando versan sobre títulos ejecutivos. Por ejemplo, cuando yo quiero cobrar un dinero a través de una letra de cambio, ¿ok? El juez va a expedir sentencia, no, va a expedir un auto final, ¿ok? Entonces, esto, doctores, es parte de una estructura general del proceso civil, cualquiera sea su pretensión. Yo quería iniciar con esta gráfica para que ustedes vean la secuencia. Cuando hay un conflicto de interés es porque hay un proceso contencioso. Yo voy a demandar, yo el interesado, hacia el juez. El juez va a calificar la demanda y va a emplazar al demandado y a través de un proceso que dura 2, 3, 4 años, se puede expedir una sentencia o un auto final. Punto. Derecho procesal preliminar para saber lo que es un proceso. Ahora, paso a la siguiente gráfica. Ya que estamos en un curso de alimentos, y acá aterrizamos, acá vemos a María como madre, ¿verdad? María madre. Y vemos hijos menores de edad. Y vemos Luis padre.
Aquí, ¿quién sería la demandante o el demandante, doctores? Aquí. ¿Perdón? La demandante sería María en representación de los La María sería la demandante en representación de quién? padres, De sus hijos, ¿verdad? Menores de edad. ¿Y Luis sería quién aquí? demandado. Luis sería el demandado. ¿Aquí hay un conflicto de interés o no? Claro, ¿Hay un conflicto de interés? Sí. ¿Por qué hay un conflicto de interés? Ah, porque yo presumo lo siguiente, que María quiere que se le otorgue un porcentaje o un monte fijo como pensión de alimentos. Como pensión de alimentos. ¿Correcto? Acá la interrogante que ustedes pueden ver es, ¿la parte material está legitimada para ejercer su derecho de acción? La respuesta es sí. María ejerce o está facultada para ejercer la demanda en representación de sus hijos. Ahora, doctores, y aquí, ¿quién es el demandante o la demandante? La misma pretensión a alimentos, ojo, estamos en alimentos. ¿Quién sería acá el demandante o la demandante y quién sería el demandado? ah, Analicemos. los demandantes serían los hijos porque ya son mayores de edad Ok, y el demandado sería eh, el padre porque supongo que sigue cumpliendo el mismo rol del anterior ejemplo. correcto. Acá el demandante sería los hijos por ser mayor de edad, ¿verdad? Porque ya son mayores de edad. Oye, pero María es su madre, correcto. Pero recuerden ustedes que cuando uno cumple la mayoría de edad, qué cosa adquiere? Capacidad de ejercicio. Y la capacidad de ejercicio, ¿qué cosa es? Que yo puedo ser sujeto de derechos y puedo ser sujeto de obligaciones. Entonces, si yo quiero a los 18 años demandar una pensión de alimentos, pregunta, ¿lo puedo hacer a pesar de ser mayor de edad? ¿Sí o no? Sí, ¿Qué pero se creemos? debe cumplir unos requisitos. ¿Cómo cuáles, doctora? Ser soltero, estado civil soltero, no tener hijos y cursar estudios con éxito. Correcto. Y esto está en el artículo 424 del Código Civil. ¿Cuál es la regla general para una pensión de alimentos? La regla general es hasta los 18 años, ¿verdad? Oye, a ti te corresponde alimentos hasta los 18 años. Aprovechalo. Genial. Regla general. Pero la regla excepcional, ¿cuál es? Lo que Los indicó la doctora. solteros, Hasta los 28 años, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos. Uno, solteros, con o sin hijos, no interesa, la norma no lo regula. Segundo, que lleves estudios de forma exitosa, con éxito, de alguna profesión u oficio. Otro, ¿qué otro supuesto es? Que tengas una incapacidad física o mental debidamente comprobada. Yo tengo 23 años, ¿puedo recibir una pensión de alimentos? Sí, siempre y cuando pues yo soy soltero, mi estado civil es la S aún, yo estoy estudiando pues la carrera de Derecho de forma exitosa. ¿Qué significa de manera exitosa? ¿Que saque 20? No, que lleve de manera continua, de manera ininterrumpida, o de repente tengo 23 años y tengo una incapacidad que me permite pues ejercer, me imposibilita poder valerme por mí mismo. Recurro a mis padres para una pensión de alimentos. Entonces, esta regla, desde que yo cumplo el límite de edad de la regla general y desde que estoy inmerso en la regla excepcional, el demandado van a ser los hijos. Sí, doctora Milagros, a ver, te escuchamos.
cuanto a la incapacidad comprobada, tengo una pregunta. En Sí. la tarjeta del CONADI sabemos que hay grados de incapacidad. Eh, ¿Hasta qué grado se podría decir que podría cumplirse esta regla? O sea, no me refiero a un grado de incapacidad tipo sordo, ciego, mudo, sino una persona, por ejemplo, con TOC, que no es una discapacidad tan grave, pero sí es reconocida como una discapacidad. Ahí Lo, sí se lo que puede pasa es que si dar. tienes un carné de CONADIS, es porque tienes una discapacidad como tal, sí, efectivamente, y ante esa situación, ¿qué proceso judicial debería seguir? Un proceso de designación y apoyo y salvaguarda, ¿verdad? Claro, Entonces, cuando tú tengas esta sentencia judicial y lo escribas en registros públicos como apoyo y salvaguarda, se me ocurre a tu padre o se me ocurre a tu hermano, ¿quién va a ejercer la demanda en representación tuya? Tu hermano, porque es tu apoyo y salvaguarda. Doctor, claro. y él podría interponer, no, porque tiene una discapacidad debidamente comprobada. Entonces, si bien es cierto, aparenta estar en su capacidad, pero de repente no lo está, por eso tiene un apoyo y salvaguarda. Entonces, ahí hay una representación para que administre sus bienes de acuerdo a lo que se expide en la sentencia. Entonces, ahí sí Ok, cabe la figura de apoyo y salvaguarda, que es un tipo de representación para aquellas personas que adolecen pues de alguna o de ciertas discapacidades. ok, quedó ¿Correcto? claro. Ya. Entonces, segunda premisa, ya tenemos la estructura de un proceso, ¿no? Ya sabemos quién tiene legitimidad para demandar y quién no tiene legitimidad para demandar. Ahora, formas de defensa, doctores. Formas de defensa. Cuando ustedes son demandados en un proceso, ¿qué es lo primero que debemos hacer cuando nos demandan en un proceso civil? A ver, de alimentos, de reivindicación, de prescripción, de nulidad de acto jurídico, de desalojo, de indemnización por daños y perjuicios. Pregunto yo, ¿qué es lo primero que debemos hacer cuando recibimos esta demanda de 50 folios, de 15 folios? O ustedes como abogado, ¿qué es lo primero que revisan? ¿Qué es lo primero que revisan? A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes? Revisar o simplemente van a decir a su cliente, contestemos la demanda. ¿Qué es lo primero que tienen que corroborar? Un aspecto de forma, me refiero a. ¿Saben lo que es lo primero que tienen que hacer ustedes, doctores? Y se lo digo así como consejo procesal. Verifiquen si están correctamente emplazados. Verifiquen si están correctamente notificados. Porque recuerdan ustedes que la notificación pues tiene que ser válida. La notificación la notificación tiene que ser válida. La notificación no tiene que ser defectuosa, porque si en un proceso civil, cualquiera sea la materia, o en un proceso de alimentos, la notificación es defectuosa, existe una vulneración. Se te está colocando en un estado de indefensa, posiblemente. Verifiquen ello, si es que están debidamente emplazados. La cédula de notificación, doctores, de cualquier demanda, indica la cantidad de folios que tiene la demanda. Verifiquen si la cantidad de folios es real. De repente la demanda indican 80 folios y te notificaron 15. Ahí que están atentando contra tu derecho de defensa. Tú podrás ejercer una buena contestación de demanda si es que no se te emplaza de forma completa los anexos y los recaudos? La respuesta es no. La respuesta es no. Entonces, lo primero que tienen que hacer es verificar aspectos de forma del acto de notificación. Ahora, ¿qué medios de defensa yo puedo tener o yo puedo ejercer al momento de contestar una demanda? Y esto está en la siguiente gráfica.
Así como todos tenemos derecho a demandar, todos tenemos derecho a demandar, a ejercer nuestro derecho de acción por medio de una demanda, todos también tenemos derecho a una contradicción. Y eso ustedes lo pueden ver, ustedes revisen su Código Procesal Civil en el artículo número 2. Artículo número 2 indica derecho de contradicción. ¿Y qué significa contradecir? Significa contestar, refutar los argumentos que el demandante ha colocado en su demanda. Eso significa. ¿Y qué clases de defensa yo puedo ejercer al momento de realizar mi derecho de contradicción? Como ustedes pueden ver aquí en la gráfica, para cualquier demanda de nulidad, de pensión de alimentos, de acto jurídico, de indemnización por daños y perjuicios, de tercería, de prescripción adquisitiva, yo puedo ejercer una defensa de fondo, puedo ejercer una defensa de forma y puedo presentar cuestiones probatorias. Cuestiones probatorias. Cuando yo hablo de una defensa de fondo, y acá voy a colocar aquí una defensa de fondo, yo me refiero a contestar la demanda y a reconvenir. Eso abarca una defensa de fondo. Cuando ustedes, como demandados, les emplacen con una demanda, ustedes tienen que contestar la demanda o por último pueden reconvenir. ¿Qué significa reconvenir? Significa contrademandar. Asimismo, podemos ejercer defensa de forma. ¿Y qué clase de defensa de forma conocemos? Como ustedes pueden ver aquí, y lo voy a subrayar, podemos ejercer las llamadas excepciones. Las excepciones procesales. Luego voy a comentarles qué significa o en qué se basan las excepciones dilatorias, las excepciones perentorias. ¿Qué otra defensa yo puedo ejercer aquí? Las cuestiones probatorias. ¿Alguien tiene referencia de qué versa qué versa una cuestión probatoria o cuáles son las cuestiones probatorias que están reguladas pues en el artículo 300 del Código Procesal Civil? Cuando hablamos de cuestiones probatorias, son dos que nosotros podemos ejercer y que se las voy a explicar minutos después. Cuando ustedes lo demanden, puede ejercer una cuestión probatoria, yo me refiero a una tacha o a una oposición. ¿Cuál es la principal característica de una cuestión probatoria? Que las cuestiones probatorias van a atacar la validez de un medio de prueba, de un medio de prueba. Preliminarmente se me ocurre comentarles, yo presento un documento falso, ok, lo tacho por falsedad. Señor juez, ese documento no reúne las características de ser idóneos, pertinentes, conducentes, lícitos. ¿Saben por qué? Porque es falso. Por lo tanto, voy a tachar ese documento. ¿Qué logro con la tacha? Quitarle eficacia, quitarle valor probatorio a ese medio de prueba. ¿Ok? Son estas tres formas que yo puedo ejercer al momento de realizar mi contestación, de ejercer mi derecho de contradicción. Defensa de fondo con la contestación, defensa de forma con las excepciones y puedo presentar también cuestiones probatorias, que son las tachas o las oposiciones. Y vamos a estudiar cada una de ellas y al finalizar esto voy a yo hacerle un ejercicio de cómo hacer una demanda y cómo hacer una contestación. Y ahí aterrizamos ya en lo que es materia de alimentos. Ahorita estamos hablando, como les comentaba, puro derecho procesal, porque el tema de hoy es cómo redactar una demanda en pensión de alimentos, pero para mí es importante que ustedes sepan cómo redactar una demanda en una pretensión en general, sea una pretensión económica, de puro derecho, de alimentos, entre otras. Cuando ustedes quieran contestar una demanda,
ustedes sí o sí tienen que abrir su código procesal civil. Ese es el primer requisito o el primer consejo. Si no tenemos el código procesal civil en la mano, no vamos a poder contestar una demanda porque nosotros no somos memoristas. El abogado no se memoriza las normas, el abogado interpreta las normas. Para ello hay que tener en cuenta dónde se encuentra regulada cada institución en el Código Procesal Civil. Hay que saber utilizar el Código Procesal Civil. Al momento de contestar una demanda, yo me remito al artículo 442 del cuerpo legal mencionado. Ahí yo tengo seis numerales, las cuales yo debo de cumplir. ¿Cuál es el primer requisito para yo contestar una demanda? ¿Qué indica el primer inciso? ¿Alguien tiene su código procesal civil en la mano? ¿Alguien tiene su código procesal civil o de repente de manera digital? A ver, me confirman si es que tienen su código de manera digital para poder Doctor. verificarse. ¿Sí? Sí, doctor. A ver, ¿me puedes dar lectura del primer inciso, doctor, por favor? Del 442. A ver, me confirman. Inciso número uno del artículo 442. ¿Lo tienen ahí? A ver, Milagro, Brenda, ¿quién más veo acá? Agustín, Alexis, Ana María. Ya, Quizás. doctor. A ver, Demanda y emplazamiento. El artículo 442, ¿no? sí, Sí, 42. 442. Sí, 442. Ah, 400. Un ratito, un ratito. Sí, Ya. sí, con ampliado. Contestación y reconvención. Artículo 442. Requisitos y contenido de la contestación a la demanda. Ya, Al contestar, el demandado debe, uno, observar los requisitos previstos para la demanda en lo que corresponda. ok. Observar los requisitos previstos para la demanda en lo que corresponda. ¿Qué significa este inciso o este numeral? Observar los requisitos previstos para la demanda. Significa que yo debo de observar, doctores, los hechos los cuales se plasma la demanda. Porque yo les pregunto, ¿ustedes pueden contestar algo si no entienden cuál es la pretensión de la demanda? Lo demandan a ustedes por nulidad de acto jurídico, pero si ni siquiera entienden de qué versa esta pretensión de nulidad de acto jurídico por contravenir la norma de orden público de repente, si ni siquiera entienden en qué se basa la nulidad del acto jurídico por falta de manifestación de voluntad, ¿cómo van a contestarla? Doctor, no sé de qué se trata. Entonces, ¿cómo yo voy a absolver una contestación? ¿Recuerdan el primer consejo que les di? ¿Cuál era el primer consejo que les di al momento de que ustedes le emplazan con la demanda? ¿Recuerdan el primer consejo que les di? ¿Qué hacer cuando me notifican con la demanda? Lo primero que tengo que hacer, aspecto de forma, revisar si es que estoy debidamente emplazado, ¿correcto? Listo, doctor, check. Si estoy correctamente emplazado. Si es el domicilio. Segundo paso, doctor, ¿qué hago? Verifica de qué trata la demanda. Doctor, es una demanda de pensión de alimentos. Analiza, estudia la demanda. ¿Qué te piden? Porcentaje, te piden un monto fijo. ¿Cómo te califican a ti? ¿Como trabajador dependiente? ¿Como trabajador independiente? ¿En qué se basa las necesidades del menor para el demandante? Según el demandante, ¿qué cosa indica de ti? ¿Cuánto ganas? Tienes que estudiar, observar los hechos de la demanda.
fijo. Si yo no estudio los hechos de la demanda, yo no sé qué voy a absolver. Para eso tienes que tener una cronología. Tienes que agarrar tu demanda, tienes que agarrar tu cuaderno de apuntes y comenzar a suscribir lo importante. O si manejas el medio digital, bajo la lectura que tienes ante la pantalla, subrayar, enmarcar los aspectos importantes que tú posteriormente vas a refutar. Listo, observé los hechos de la demanda. ¿Cuál es el segundo supuesto, doctor, del 442? Segundo numeral. Inciso 2. Dice pronunciarse respecto de cada uno de los hechos expuestos en la demanda. El silencio, el silencio, la respuesta evasiva o la negativa genérica pueden ser apreciados por el juez como reconocimiento de verdad de los hechos alegados. Listo. Verifiqué que la demanda esté correctamente emplazada al domicilio, a mi domicilio. Sí, check. Observé los hechos sobre la cual versa la demanda. Check. ¿Ahora qué hago? Ahora tengo que pronunciarme respecto de cada uno de los hechos alegados por el demandante. Señor juez, el demandante se pronuncia sobre 5 puntos. ¿Qué tengo que hacer yo como demandado? Refutar los 5 puntos que él consigna en su demanda. Respecto al punto número 1, ¿es falso qué? Y yo comienzo a contradecir. Respecto al punto número 2, ¿es verdad qué? Comienzo a contradecir. Respecto al punto número 3, ¿es falso de forma parcial, señor juez? En tanto que comienzo. Respecto al punto 4, es verdad de forma parcial, toda vez que, y comienzo yo a argumentar mi posición. Doctor, ¿y qué pasa si yo no argumento, no refuto todos o cada uno de los hechos alegados, como indicó el doctor, como al dar lectura al artículo 442, inciso 2? ¿Qué pasaría con el silencio? El silencio, o de repente la respuesta evasiva, respondo, pero me voy por otro camino, o la negativa genérica, no respondo nada, pueden ser apreciados como el juez como un reconocimiento de verdad. Y aquí yo quiero su intervención, doctores. Intervención, realmente quiero su intervención, quiero escucharlos. Si yo como demandado, doctores, no refuto 3 puntos del demandante, sí o sí el juez tiene que catalogarlos como cierto. ¿Qué creen ustedes? A ver, ustedes como abogado de defensa, como defensa técnica, si el demandante tiene 8 puntos en su demanda y yo refuto 5, los 3 restantes, según el inciso número 2, el juez tendría que apreciarlos como una verdad, ¿verdad? Tendría Doctor, que claro, apreciar. en ese caso, perdón, en ese caso sería, ¿no? Pues que el demandante estaría aceptando esos 3 puntos, ¿no? Porque no va a explicar los motivos por qué, cómo explicarlo, cómo demostrarlo, ¿no? Ya. Ok, doctor. Raúl, ¿verdad? Con José Palacios. José Palacios, correcto. A ver, el doctor José Palacios indica que si el demandado no contesta esos 3 puntos, para el juez tendrían que ser ciertos. ¿Ok? Válido su apreciación. Alguien que esté en la misma hilación que el doctor José o que contradiga. A ver, los escucho. ¿Qué creen? El doctor José indica lo siguiente, ¿ah? Si yo no me refuto por esos 3 puntos y no argumento, el juez lo tiene que dar por válidos. ¿Necesariamente tiene que ser así? Yo tengo una posición que me indica que sí. Y él se está amparando pues, en lo que indica la norma, según el inciso 2 del artículo 442 del Código Procesal Civil. Pero siempre va a ser así, porque ¿qué pasaría si el demandante coloca, pues, ¿no? Se me ocurre, yo como demandante vengo ejerciendo una posesión continua por más de 10 años. Se me ocurre.
y justo yo, como demandado, no refuto ese punto. Doctor José, el juez tendría que reconocerlo como cierto, ¿verdad? Según tu posición. Lógico, pero doctor, porque no, yo como demandado no presento Ya. ninguna prueba, ¿no? Pero Entonces el ¿qué juez, pasa si el demandante tampoco presentó prueba de eso y entonces yo no, ahí no y habría, yo no contesté? doctor, ahí no habría ninguna causa que tanto del demandado como el demandante, ¿no? Ya, Porque pero el juez no hay, debería darlo por cierto o no. bueno, con las pruebas, lógico, ¿no? Con medios probatorios. Claro, pero si el demandante no presentó ninguna prueba, Doctor, pero ahí no podría entrar a tallar el principio de la carga de la prueba. Exacto. Se correcto, supone que el que... Claro. correcto, Ajá. el principio y la cara de la La prueba, carga de la prueba. Ujú. artículo 196 del Código Procesal Civil, ¿verdad? ¿Qué dice el artículo 196 del Código Procesal Civil? Si la memoria no me falla. Quien afirma unos hechos Puede debe probar. demostrarlo. Ajá. Y quien los contradice, de igual forma, ¿verdad? Entonces, el inciso número 2, miren qué dice el inciso número 2. Importante, por eso conocer las normas del Código Procesal Civil. A simple vista, el inciso número 2 del código del artículo 442 dice lo siguiente: quien contesta la demanda en caso advierta un silencio, una evasión genérica, una respuesta evasiva, el juez, el juez tendrá que apreciarlo o del juez, pueden ser apreciados por el juez como reconocimiento de verdad de los hechos alegados. Ok, de manera preliminar, pues no, el juez debería que decir, tú no contestaste, es cierto lo que dice el demandante. Bravo. Pero ¿qué pasa si el demandante tampoco ejerció la carga de la prueba, como indica la doctora Milagros, ¿verdad? Como indica la doctora Milagros. Brenda. Brenda. Entonces, ¿aquí qué pasaría? Que por más que el demandado no se pronuncie sobre ese punto, si el demandante no adjuntó medios probatorios que le den soporte, el juez no tendría por qué darlo por válido. Porque al momento de la actuación probatoria, no se va a poder corroborar ese punto, ese hecho controvertido. Entonces, ¿qué es lo importante aquí, doctores? La carga de la prueba. Artículo 196 del Código Procesal Civil. Quien afirma o contradice los hechos debe de probarlo. Doctor, Debe. como dice el artículo 196, dice la carga de la prueba, dice, salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión o a quien, acá, o a quien los contradice alegando nuevos hechos. Dice que, doctor, bueno, a mi parecer, dice que si yo no presento en esa oportunidad, puedo alegar entonces con nuevos hechos. No, 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 no. No mando nada. No, no, no. A ver, dale lectura con tranquilidad al 196. Dice, carga de la prueba, salvo disposición legal diferente. La carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión o Ya, a quien... hasta ahí. Porque son dos partes, ¿ya? Una parte. Exactamente, sí, La sí. primera parte, ¿a qué se refiere la primera parte? Que Al quien afirma demandante, los ¿verdad? hechos. Claro, el Al dem- demandante debe Al presentar los demás. medios probatorios con Ajá. claro, respecto Claro, a los lógico, hechos. claro, Probarlo y claro. probarlo. que el demandante, como tiene esa osadía de presentar su demanda y de querer Ujú. imputarte algo, él tiene que demostrar que efectivamente tú le debes, que Claro. efectivamente tú le has causado un daño, que tú deberías Ujú. pasar una pensión de alimentos, que tú deberías resarcir por el lucro cesante, por el daño moral, entre otros conceptos. Ujú. Él tiene que Ujú. asuntar el medio probatorio, porque recuerden Claro. aquí algo, no hay demanda sin pruebas. Exacto. Yo no voy a demandar porque se me da la gana, porque me cae mal tu terno, o porque tu terno me gusta, o porque cómo hablas no me gusta, o porque tu casa es más bonita que la mía, yo no te voy a demandar. No, yo tengo que demandarte con medios de pruebas. Punto número uno, saldado, ¿verdad? Ahora,
o quien los contradice alegando nuevos hechos. Mira, si el demandante dice, ve, tú me debes 1.000 soles, ¿quién la va a contradecir? El demandado, ¿verdad? Alegando nuevos hechos. ¿Yo cómo alego nuevos hechos? Oye, un momentito. Fundando Sí, vouchers. claro, si bien es cierto, yo con fecha número tal, tú me prestaste 100.000 dólares, lo que también es cierto que 2 meses después Padre. yo cumplí con cancelarte por medio de la transferencia bancaria número tal, por medio del banco tal, con fecha tal. ¿Estoy alegando un hecho nuevo o no? Al que el demandante indica, sí. Sí, ¿Y qué exacto. tengo que adjuntar? El material probatorio, porque la carga de la prueba recae ahora en mí. Si yo quiero contradecir o alegar algo nuevo a lo que el demandante dice, yo tengo que adjuntar el material probatorio. Y tomen nota, la prueba debe tener las siguientes características. Debe ser idónea, útil, pertinente, lícita. A eso se refiere, doctor, el artículo 196, carga de la prueba. ¿Correcto? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Vamos bien? ¿Se entiende todo? Sí, doctor, exacto. Doctor, quizás en el tema de los procesos de familia son un poquito más flexibles los jueces con respecto a los medios probatorios. Ahí sí tratan como que suponer o a criterio de los gastos, ya de manera general, por así decirlo. Claro. En el principio, y lo voy a tocar, cuando entremos al proceso netamente de familia, van a ver que hay un principio de flexibilización. ¿No? Porque precisamente, como dice la compañera, eh, hay muchos gastos que no pueden sustentarse mediante boletas, como lo que son vestimenta, alimentos en sí, por ejemplo. No todo el mundo guarda lo que son las facturas de la ropa, no hay mucho que guarda las boletas de supermercado, más gente que no va al supermercado, que compra en el mercado no se dan boletas. Claro. Lo que pasa es que en el derecho de familia, y ya lo vamos a tocar, este es una defensa de un proceso en general, ¿ok? Pero cuando hablemos específicamente de pensión de alimentos, ahorita tocamos, existe un principio de flexibilización. ¿Por qué? Porque hay un interés superior del niño y del adolescente, La verdad. que la formalidad no puede ir por encima del interés superior del niño. Por lo tanto, para la parte demandante únicamente existe esta flexibilización. El demandado no. El demandado sí tendrá que cumplir con la carga de la prueba. Y ahorita lo tocamos, ahorita lo tocamos. Tres. El punto número tres, doctor, que me está ayudando, alguien que me está ayudando a leer ahí. Punto número tres del artículo 442. Reconocer o negar categóricamente la autenticidad de los documentos que se le atribuyen o aceptar o negar de igual manera la recepción de documentos que se alega le fueron enviados. El silencio puede ser apreciado por el juez como reconocimiento o aceptación de recepción de los documentos. Reconocer o negar categóricamente la autenticidad de los documentos que se le atribuyen. Sí, claro. Señor juez, me debe 20.000 soles por medio de este contrato. No, un momentito, yo nunca firmé ese contrato. Yo nunca firmé ese contrato. No, señor juez, yo nunca celebré con él ese correo, nunca me mandé ese correo electrónico con él. Esa conversación de WhatsApp no es mía, señor juez. Esa conversación de WhatsApp o ese correo electrónico no se le imputa, no se le debería imputar a mi empresa porque no tiene una extensión, no es un correo institucional. Entonces, yo le estoy ahí dando un rechazo categórico de aquellos documentos que se me pretende atribuir. Opción 4, numeral 4, perdón. Exponer los hechos en que funda su defensa en forma precisa, ordenada y clara. Ok. Ya estoy contradiciendo todos los puntos del demandante, ¿verdad? El demandante dice A, B, C, D. No, yo no digo que es eso, yo digo que es X, X, Y, Z, O.
Ya estoy contradiciendo todo. Ahora, ¿qué viene? Mi posición. Bien, señor juez, es alimentos. Ya refuté los puntos que indica el demandante. Ahora voy a yo comentarle cómo es mi situación económica, mi carga familiar, mi trabajo que tengo, mi remuneración. Ya, ya no me preocupo en lo que dice el demandante porque ya lo refuté. Todos y cada uno. Ahora va mi posición. Ahora está mi posición. Te voy a explicar, señor juez, para que conozcas cómo es mi situación económica, cuánto es lo que yo percibo mensualmente, en dónde trabajo, qué retenciones tengo, qué descuentos tengo, qué enfermedades yo padezco, qué carga familiar tengo. Le cuento. Ya yo estoy exponiendo mi caso. Punto número 5, Ofrecer los medios probatorios. clave, clave, doctores. Si no hay demanda, si no hay demanda sin pruebas, habrá contestación sin pruebas, no es lo ideal. Aquel que demanda tiene que tener pruebas y aquel que contradice un hecho tiene que tener pruebas, doctores, porque no basta acá que yo sea un gran orador o un gran escritor, porque los abogados de escritorio ahora con el sistema de la oralidad ya no existen. ¿Qué tengo que tener pues yo ahora? Una posición clara, contundente, que venga apoyado de un medio de prueba. Doctor, señor juez, lo que yo estoy alegando en el punto 5 se encuentra demostrado en el anexo 1J. Divorcio, se me ocurre. Señor juez, mire, vengo separado por más de 3 años, conforme se pueda advertir en la constancia policial que obra, que obra en el anexo 1H. Señor juez, pensión de alimentos. Yo percibo mensualmente 1.700 soles bajo mi trabajo como abogado, conforme se pueda advertir en mi boleta de trabajo que obra en el anexo 1A. No hay contestación de demanda si no hay pruebas. Ojo. Punto número 6, doctores. Incluye su firma o la de su representante o de su apoderado y la del abogado. El secretario respectivo certificará la huella digital del demandado analfabeto. Puede que, doctores, yo tenga tanta rencilla con ese demandante que yo no quiero ni verlo en juicio. Entonces, yo le pregunto a ustedes, si yo no quiero participar en el juicio de manera directa, ¿qué hago? ¿A quién le otorgo poder? Al apoderado. ¿Por medio de qué? Por un poder por escritura pública o inscrito en registros públicos. Entonces, ¿quién va a firmar si yo tengo un apoderado? El apoderado y mi abogado. No, yo no tengo apoderado, yo voy a estar en el juicio, listo. Entonces yo firmo mi documento como parte interesada y el abogado también. Yo les pregunto a ustedes, ¿habrá alguna contestación de demanda que vaya sin firma de abogado? ¿Es válido? ¿Es válido una contestación de demanda sin firma de abogado? ¿Se da? ¿Ustedes han visto? No. Y si lo presenta sin firma, ¿el juez cómo lo declara? Inadmisible tu contestación y te va a dar un plazo para que tú subsanes. ¿Ok? Entonces, siguiente gráfica. Y esto es lo que justamente hemos hablado cuando uno va a contestar la demanda, según el artículo 444 del Código Procesal Civil, debe adjuntar los anexos, ¿no? Si la contestación no cumple con los requisitos y anexos exigidos por ley, el juez te va a declarar inadmisible y te va a conceder un plazo para subsanar. ¿Cómo opera esto? Así, muy sencillo, para terminar con la contestación. Para terminar con la contestación. Te pongo un ejemplo. Te pongo un ejemplo. Tú ejerces tu contestación de demanda, ¿ok? Redactas bien, la idea es clara,
Pero ¿qué pasa acá, doctores? ¿Qué pasa? Sin embargo, no pagué o no pago el arancel judicial por ofrecimiento de pruebas. Ustedes saben, doctores, y confirmen si que sí o no, que cuando uno redacta una contestación tiene que pagar al Banco de la Nación un arancel por ofrecimiento de pruebas, ¿verdad? Sí, sí, doctor. La tienen clara, ¿verdad? Eso sí la Sí. tienen clara. Listo. ¿Qué pasa Y si... también notificaciones también. Así es. ¿Qué pasa si yo no pago estos ofrecimientos de pruebas? El juez califica la contestación y ¿cómo me la va a declarar? El juez me la va a declarar inadmisible. El juez me va a declarar inadmisible, inadmisible la contestación de demanda. Y me va a dar una oportunidad. Me va a dar, se me ocurre, 3 días para subsanar. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer acto siguiente? Subsanar. Señor juez, cumplo con subsanar y adjuntar el pago respectivo. Yo les pregunto, si no conté, si no subsanan dentro del plazo de ley, ¿el juez qué hace con su contestación? ¿Qué hace con su contestación si ustedes no subsanan dentro del plazo de ley? Si no subsano dentro del plazo de ley, el juez va a rechazar la contestación de demanda. Y si rechaza su contestación de demanda, ¿cuál es el castigo? Te va a declarar rebelde. Te va a declarar en rebeldía. En rebeldía. ¿Ok, doctores? Entiendo yo que hasta aquí estoy exponiendo los hechos de manera clara. Entiendo yo. ¿Sí? ¿Me siguen la secuencia? ¿Me están siguiendo, verdad? Sí, doctor. Ahora, correcto. Juan Alexi Guamán, dice sí, doctor, correcto. Zuleika dice sí. César Augusto me da una manito ahí. Genial. Genial, chicos. Ahora, doctor, ya contesté la demanda. Aparte, ¿qué más puedo entablar, doctor? Usted me habló al inicio, la contestación es una defensa de fondo y me habló también de una defensa de forma. Sí, tú puedes plantear una excepción en una contestación de demanda. Sí. Doctor, ¿y qué cosa es una excepción? Es una defensa de forma que va a cuestionar la relación entre el demandante y el demandado. Va a cuestionar esa relación y va a permitir que el proceso no avance más y se concluya ahí. Doctor, ¿y qué clase de excepciones existen? Excepciones dilatorias y excepciones perentorias. ¿Qué es una excepción dilatoria? Es aquella la cual el demandado va a interponer para que el proceso se paralice y le den un plazo al demandante para que subsane algún defecto. ¿Alguien sabe una excepción dilatoria? ¿Ha escuchado de las excepciones? Imagínate que yo, imagínate que te interpongo una demanda de alimentos y en mis argumentos pongo, sí, señor juez, demanda de alimentos, pero en mis argumentos pongo, sí, quiero la tenencia, quiero la tenencia. ¿Es incongruente o no? Oye, si me estás pidiendo en tu sumilla alimentos, ¿por qué me argumentas tenencia? El demandado dice, ¿qué pasó? El demandante se le cruzaron los cables. No, yo no puedo ejercer una defensa así, le dice el demandado. ¿Qué hago? Voy a interponer una excepción procesal, una excepción dilatoria. ¿Y cuál será esa excepción? Puede que sea una excepción de oscuridad o de ambigüedad, cualquiera de ellos dos. Si es oscura, si el demandado indica que la demanda es oscura, es porque no se entiende. Si el demandado indica que la demanda es ambigua, es porque tiene dos sentidos. Señor juez, propongo una excepción de oscuridad en el modo de proponer la demanda. El juez la verifica, uy, sí, ¿no? Señor demandante, te doy 3 días para que me aclares, ¿ah? Y me redactes mejor. Listo, esa es una excepción dilatoria. Va a suspender el proceso
hasta que se subsane ese defecto. Y por otro lado tenemos a las excepciones perentorias. Y las excepciones perentorias, y las excepciones perentorias, ahí está. Y las excepciones perentorias, al declararse fundada, disponen la nulidad. Disponen la nulidad. Doctor, ¿y qué clase de excepción perentoria se puede establecer? Una excepción perentoria, por ejemplo, se me ocurre. La doctora Brenda me demanda por una obligación de dar suma de dinero, ¿correcto? Doctor Ángel, usted me debe 20.000 soles. Ya. Pero la doctora Brenda olvida que hace un año ya me demandó por lo mismo y ya tuvo una sentencia. Y ya tuvo una sentencia. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿alguien puede ser demandado 2 veces por los mismos hechos y por las mismas partes? No. Entonces, ¿qué interpongo? ¿Una excepción de qué? Cosa juzgada. Señor juez, la señorita Brenda, en el 2005, me interpuso esta demanda en la misma pretensión que me está interponiendo en el 2026. En la misma persona del 2026. Las partes son iguales, la pretensión son iguales. En el 2005 ya tengo una sentencia sobre este caso. Y yo no puedo ser investigado ni puedo ser demandado 2 veces por los mismos hechos frente a la misma persona. Por lo tanto, interpongo una excepción perentoria de cosa juzgada. ¿Cuál es su finalidad? Que el juez verifique si la declara fundada. ¿Qué es lo que va a hacer el juez si la declara fundada? Nulo todo lo actuado. Se acabó el proceso. No necesito avanzar. ¿Ok? Por ejemplo, doctores, aquí. ¿Recuerdan este caso? ¿Recuerdan este caso? Acá lo voy a poner acá. Acá está. ¿Qué pasaría, doctores, si quien demanda es la madre? Si demanda la madre, la pregunta de aquí sería lo siguiente. Miren esta pregunta. La pregunta sería la siguiente. ¿Qué tipo de excepción presentaría el demandado? Falta de legitimidad para obrar. Correcto. Falta de legitimidad para obrar. Acá está. Y esta es una, pues, esta es una excepción. Esta es una excepción claramente perentoria o no perentoria. Doctor, quien me está demandando no tiene legitimidad. No tiene legitimidad. ¿Y qué quiere decir que no tiene legitimidad? Que no le corresponde demandarme porque yo no tengo absolutamente nada con ella. Porque si ella pretende demandarme alimentos a favor de mis hijos que tienen 22 años de edad, pues quien deberían demandarme son mis hijos, no la madre como tal. Por lo tanto, esta demanda no tiene pies ni cabeza. Si usted me declara fundada mi demanda de falta de legitimidad para obrar al demandante, el proceso concluye. Y esta es una defensa de forma del demandado. ¿Ok? Entonces, utilicen las excepciones para cuestionar la validez de la relación jurídica procesal válida entre el demandante y el demandado. Hay excepciones dilatorias y hay excepciones perentorias. ¿Ok? Entonces, usualmente en alimentos
se suele interponer esta sección de falta de legitimidad para obrar el demandante, porque usualmente se suele confundir que la madre, por ser madre, debería demandar en todos los casos. No es así. No es así. La madre debe demandar en representación de los hijos menores, pero cuando los hijos son mayores de edad, ya debe demandar los hijos directamente. Al momento de redactar mi demanda, ¿qué otro medio yo puedo realizar? Las cuestiones probatorias. ¿Puedo demandar las cuestiones probatorias? Sí. ¿Y qué son las cuestiones probatorias? Mire, doctor, usted ya me enseñó que es una defensa de fondo, que es contestar o refutar todos y cada uno de los hechos. Ya me enseñó que son las excepciones, que es cuestionar la relación entre el demandante y el demandado. Ahora, las cuestiones probatorias, ¿en qué se basa? Que el demandado, ¿qué cosa va a hacer? Va a cuestionar la validez de algún medio probatorio. Voy a cuestionar la validez de algún medio probatorio. Si la demandante, para que te pasen una pensión de alimentos, adjunta un certificado laboral tuyo, ¿tú qué vas a decir? Señor juez, ese certificado es falso y punto. No, lo que tú tienes que presentar es una cuestión probatoria, que es una tacha, que es una tacha. La tacha yo la interpongo contra los testigos y contra los documentos. Ejemplo, señor juez, ofrezco como testigo a mi hermano, pero mi hermano no puede ser testigo porque no pueden ser testigos aquellos familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad. Voy a tachar a ese testigo. Voy a presentar un documento falso. Listo, voy a tacharlo. ¿Y qué significa la oposición? La oposición también va a cuestionar un medio probatorio. Si la tacha va contra testigos y contra documentos, la oposición va contra aquellos medios probatorios que se necesitan actuar. La declaración de parte, la inspección judicial, la pericia, las exhibicionales. Señor juez, voy a oponerme a que declare ese señor. Voy a oponerme a que se realice esa inspección judicial. Voy a oponerme a que se realice esa exhibicional de ese documento. Los dos, la tacha y la oposición, van a cuestionar la validez o la falsedad de un medio probatorio. La diferencia radica en que la tacha van contra los testigos y contra los documentos, y la oposición van contra una declaración de parte, contra una exhibicional, contra una inspección judicial o contra una pericia. ¿Ok, doctores? Y es así como nosotros aprendemos a redactar una contestación. Al momento de contestar una demanda, sean alimentos, en cualquier otra materia, ¿qué facilidades yo puedo realizar? ¿Qué actos yo puedo realizar? Defensa de fondo, contestar una demanda, defensa de forma, puedo presentar excepciones o puedo presentar cuestiones probatorias, tachas u oposiciones contra medios de pruebas. No lo sabían, estos son los puntos que ustedes deben tener en cuenta. Y si lo sabían, mejórenlo, aplíquenlo. ¿Ok? Y ahora pasamos a lo siguiente. Pasamos a lo siguiente. Y acá voy a yo eliminar todo esto. Voy a hacer aquí una tablita. Acá. El demandante, vamos a poner acá, versus el demandado. El demandante versus el demandado. A ver, y aquí sí vamos a hablar lo que dijo una doctora sobre la flexibilización, ¿ya? Pregunta, doctores, y quiero que este cuadro lo hagamos juntos, la verdad, porque esta es la parte procesal importante. ¿El demandante o la demandante, doctores?
Para presentar su demanda de pensión de alimentos, esta es la materia, ¿ya? Materia, pensión de alimentos. La demandante, para una demanda de pensión de alimentos, ¿lo puede hacer solo bajo un escrito o qué otro medio tiene para presentar una demanda de alimentos? La demandante. Cuando ustedes van a demandar alimentos, ¿lo hacen mediante un escrito o bajo qué otro medio? ¿Ustedes han escuchado un formulario electrónico? Sí, En los sí, formatos doctor. que el Poder Judicial da para que no presentar a través de abogado. Claro. La demandante puede presentar su demanda de pensión de alimentos mediante un formulario electrónico. También puede presentar su demanda mediante un escrito, ¿no? Escrito de demanda. Dos opciones. Doctor, no tengo dinero para costear un abogado. No te preocupes, llena un formulario electrónico y ya está. No, y los abogados se quejan, no, no, pero eso nos quita trabajo. Lo que pasa es que acá está en pro del interés superior del niño y del adolescente. Pregunto, la demandante, ¿es necesario que su demanda vaya con firma de abogado? ¿Es necesario? No, No. La demanda en pensión de alimentos no es necesario que esté con firma de abogado. Ustedes revisen el artículo 424 del Código Procesal Civil, si no me equivoco, inciso 10. ¿Qué más? El demandante o la demandante, ¿qué otras posibilidades tiene el tema para de que... los aranceles tampoco Ajá. cancela. La demandante o el demandante no tiene la obligación, no tiene la obligación de pagar cédulas por derecho de notificación, ni tampoco tasa por ofrecimiento de pruebas. ¿Correcto? ¿Qué más? ¿Qué más puede hacer la demandante o el demandante? ¿Qué más? A ver. ¿Qué más? ¿Qué puede pedir la demandante acá? ¿Recuerdan ustedes acá una medida cautelar que puede pedir? Pensión anticipada. Así es. Asignación. Una asignación anticipada en pensión de alimentos. La demandante puede pedir una asignación anticipada de alimentos, sí, sin necesidad de que espere una sentencia. ¿Qué cosa es la asignación anticipada? Es una especie de medida cautelar, la cual el juez provisionalmente, temporalmente, le va a otorgar un monto para que pueda subsistir con las necesidades del menor. ¿Qué más? ¿Qué más puede pedir acá? ¿El demandante o la demandada? Doctor, una duda. ¿Y si la Sí. demandante, de ser el caso, no conozca dónde trabaja el demandado o sepa ya, tenga conocimiento de que ya no vive en la dirección que ella tenía, puede solicitarlo también ahí? No, mira, si tú desconoces el lugar donde vive, ¿dónde deberías demandarlo? Demanda al lugar donde el demandado tiene declarado dónde, En RENIEC. en RENIEC. Oye, pero yo ya no vivo ahí. Es tu responsabilidad que tú no hayas cambiado tu domicilio. Todos Pero somos... parece que ya no están entregando el tema del, creo El que era C4 C4. ya no entregan el C4, pero de repente tienes un documento como tienes una copia de su DNI del demandado. De repente tienes algún documento donde el demandado declaró que vive en tal lugar. Anteriormente, de repente puede que tengas un documento donde indica pues que el demandante domicilia ahí. Entonces, a lo que quiero que ustedes entiendan es que nosotros debemos demandar al lugar donde figura en la RENIEC. Y si yo tengo conocimiento que no radica ahí y vive en otro lugar, pues notificaré a esos dos lugares donde figura en la RENIEC y donde yo creo que él vive.
vive como tal. Yo pongo toda esta columna, doctores, para que ustedes vean que por parte de la demandante para una pensión de alimentos, acá, y esto lo voy a poner en una sola columna, rige el principio de flexibilización. ¿Y esto por qué? ¿En aras de qué? En aras del interés superior del niño y del adolescente. Yo les pregunto, ¿ustedes han visto alguna pretensión que la demandante no pague tasas por ofrecimiento de pruebas? No, ¿verdad? Solamente pasan alimentos, ¿verdad? ¿Ustedes han visto en una demanda de prescripción mediante un formulario electrónico? ¿Ustedes han visto una demanda de daños y perjuicios sin firma de abogado? No. ¿Dónde pasa esto nada más? En materia de pensión de alimentos como tal. En materia de pensión de alimentos. Porque rige el principio de flexibilización. Ahora, algo muy importante, doctores. ¿La demandante tiene necesidad de aportar pruebas? ¿Hay necesidad la demandante o el demandante de aportar pruebas para una pensión de alimentos? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? No hay necesidad. ¿Por qué? Porque en alimentos, doctores, respecto a un menor de edad, las necesidades del alimentista menor de edad se presume. Se presume. ¿Cómo se presume, doctor? Claro, si yo pido alimentos para mi hijo que tiene 4 añitos de edad, yo voy a la ley presume que como es un menor de edad y revierte el interés superior del niño, requiere ciertas necesidades de alimento, de vestimenta. Porque, ¿qué pasa? Si en alimentos yo no tengo el voucher, yo no tengo la matrícula, claro, el acta de nacimiento, claro, eso es distinto. El acta de nacimiento sí tengo que adjuntar para verificar la existencia del menor y para verificar el entroncamiento con el demandado. Pero yo me refiero a la carga de la prueba para demostrar que efectivamente gasto por educación, gasto por vestimenta, gasto por recreación. A eso yo me refiero. Pero el DNI del menor, eso sí se tiene que adjuntar. La partida de nacimiento del menor, sí tengo que adjuntarlo. ¿Para qué? Para demostrar el parentesco de consanguinidad entre el menor y el demandado. En cambio, el demandado, doctores, pregunto, ¿puede contestar su demanda por formulario electrónico? Por formulario electrónico podrá presentar su demanda al igual que el demandante. Por formulario electrónico no puedo contestar la demanda. No puedo contestar la demanda. Es necesario o será necesario que el demandado, contestación vaya con firma de abogado, sí o sí tiene que ir con firma de abogado, a diferencia de la parte demandante. Si el demandante no tenía que pagar cédulas ni ofrecimiento de pruebas, el demandado tendrá que hacerlo, sí o sí tiene que pagar cédulas por derecho de notificación y ofrecimiento, ofrecimiento de pruebas. ¿Ok? Y acá el demandado tiene el deber de probar. Artículo 196, señor juez, acá yo tengo que probar que efectivamente no tengo un trabajo estable, tengo que probar que tengo carga familiar, tengo que probar que tengo alguna enfermedad, tengo que probarlo. No basta con decirlo, tengo que probarlo como tal. ¿Todo por qué? Doctor, ¿por qué la ley se inclina más para el demandante o para la demandante y no para el demandado? Sencillo, por el principio de flexibilización y por el principio del interés superior del niño y del adolescente.
La norma va a proteger a la demandante porque ella obra en representación de los hijos, ¿correcto? Ahora, las partes que yo tengo que tener en cuenta, doctores, al momento de redactar una contestación de demanda. ¿Qué partes debo de tener en cuenta yo al momento de redactar una contestación? Lo primero que yo tengo que hacer es colocar los datos del expediente de forma correcta. Doctor, ¿y de dónde saco estos datos del expediente? De la misma demanda. La demanda fue admitida por el tercer juzgado de paz letrado. Ok, yo debo de contestar ante ese mismo juez. La demanda fue admitida por el expediente 02157-2025. Ok, yo debo de contestar la demanda a través de ese mismo expediente. Yo siempre coloco acá expediente, el nombre del especialista, el cuaderno principal, el escrito número uno, porque para el demandado es su escrito número uno, la sumilla, contesta demanda de alimentos, y acá yo, por ejemplo, he formulado una cuestión probatoria. La designación correcta del juez. Esta designación correcta del juez es el mismo que conoce la demanda. Doctor, ¿y qué pasa si pongo otro juez? Si la demanda está ante el tercer juzgado y yo quiero contestar ante el cuarto juzgado, bueno, no se puede, porque no estamos hablando de dos procesos distintos, sino estamos hablando de un solo proceso como tal. ¿Correcto? Acá yo debo poner la designación correcta del juez. ¿Recuerdan? Y esto es la parte introductoria. Acá viene la identificación del demandado. Ángel Castilla, identificado con DNI número tal, con domicilio real en la avenida Las Gaviotas 123 San Miguel, debidamente representado por mi abogado. Bueno, ahí yo, ese es su caso personal, yo lo he puesto, yo he sido abogado ahí. Debidamente representado por el abogado Ángel Castilla Cárdenas, con registro CAL 74855, señalando domicilio procesal. Aquí hay algo que falta, por ejemplo. El domicilio procesal se divide en dos partes. Hay domicilio físico y casilla electrónica. Yo he colocado aquí el domicilio procesal netamente la casilla electrónica. ¿Qué más hay que poner en la parte introductoria de la identificación? Bueno, señala un correo electrónico, señala un número de celular. ¿Para qué es importante colocar un número de celular en esta identificación? ¿Para qué? ¿O para qué es importante colocar un correo electrónico? Para que me envíen el enlace, el link, por ejemplo, para la audiencia única. Esto contiene mi identificación. Los datos generales del demandado. Nombre completo, apellidos, DNI, domicilio real, domicilio procesal que se dividen en la casilla física y la casilla electrónica, correo electrónico, número de celular. Esa es la introducción. ¿Ok? El petitorio. Si la demandante o el demandante pide algo, tú como demandado, al momento de contestar tu demanda, también tienes que pedir algo. Señor juez, solicito que se declare fundada en parte. ¿Por qué yo pido que se declare fundada en parte una demanda de alimento, doctor? ¿Y por qué yo no pido que se declare infundada? ¿Alguien sabe? ¿Por qué pido fundada en parte? ¿Por qué pido que se me declare una demanda fundada en parte? ¿Y por qué no pido que se me declare infundada? ¿Saben por qué? Porque sí o sí, como indica la doctora Jennifer, porque a mí sí o sí me corresponde pasar una pensión de alimentos. Porque yo, claro, porque es una obligación, porque yo no me puedo eximir de esta obligación. Lo que yo voy a decir al juez es que me aclare fundada en parte porque no quiero que el juez me dé, no quiero que el juez sentencie los 5.000 soles que ella pide, sino quiero que el juez sentencie un monto mínimo, por ejemplo, 1.800, que está acá en la contestación. Ella pide 1.000 soles, ella pide 4.000. Señor juez, ¿le voy a pasar una pensión de alimento a mi hijo? Sí, pero no 4.000, sino 2.000. Eso es fundada en parte. ¿Qué significa fundada? Darle la razón a la demandante, pero en parte, no en todo.
Ese es el petitorio en una contestación. Señor juez, habiendo sido notificado pues con la resolución número 1 que contiene la demanda, notificado con fecha tal, dentro del plazo de ley, pues contesto la demanda al amparo del artículo 168 del Código del Niño y Adolescente, solicitando se declare fundada en parte y usted establezca una pensión de alimentos por el monto de 1.800. Ese es mi petitorio. Ese es mi petitorio. Y aquí viene, doctores, lo que conversamos en el artículo 442 del Código Procesal Civil. Creo que era el inciso número 2. ¿Se acuerdan que hablamos? Tenemos que negar todos y cada uno de los hechos. Miren cómo yo estructuro esta contestación. Esta es una contestación real, ¿ah? Miren, yo pongo punto número 2. Pronunciamiento sobre cada uno de los 9 considerandos expuestos en la demanda por parte de la demandante. Yo ya le dije al juez, mira, la demandante tiene 9 considerandos, 9 puntos que está argumentando. Yo los voy a refutar todos. Miren cómo comienzo. 2.1. Respecto al punto número 2, respecto al punto 2.1 de la demanda, lo expresado en él es parcialmente verdad. Y así sucesivamente, yo voy haciendo todos los 9 considerandos que la demandante ha alegado, yo los contradigo todos. Respecto al punto 2.1 es parcialmente verdad. Respecto al punto 2, respecto al punto 2.2, lo expresado en él es falso. Respecto al punto 2.3 de la demanda, lo expresado en él es parcialmente falso. Pero refuto todos y cada uno de los hechos en acotación al artículo 442, inciso 2. Lo que yo les he comentado en la teoría es lo que yo aplico en la práctica, doctores. Y aquí está el fiel cumplimiento de ello. Este es un modelo de contestación de demandas que yo he hecho. Ahora, ¿recuerdan que el 442, inciso 2 decía, oye, refuta todos y cada uno de los hechos, pero también el inciso 4 del artículo 442 dice, ahora expon tus hechos en la cual se funda tu pretensión? Eso está ahí. Argumentos propios del demandado en su contestación. Ya refutea los 9 considerandos. Ahora, señor juez, yo te voy a explicar mi carga familiar, mi remuneración, por qué corresponde que darte esta pensión. Ahora te brindo yo mi posición. Yo coloco ahí, aumento de pensión alimenticia justo y razonable a favor de mi menor hijo. Punto. Respecto a mi carga familiar, desarrollo respecto a mi carga familiar. Y así como eso he colocado, respecto a mis retenciones, respecto a mis enfermedades, es ahora mi posición. Inciso número 4 del artículo 442 del Código Procesal Civil. Miren cómo la parte teórica yo lo aplico en la contestación de demanda. Acá está. Primero, respecto a mi carga familiar y económica. Luego sigo respecto a mi carga económica. Acá yo le digo al juez, mira, por si acaso yo tengo el crédito hipotecario 4.683 soles, tengo un préstamo dinerario por el banco número tal por el monto de 2.000, mensualmente por préstamo nomás me descuentan 7.000. O sea, mira mi situación económica, señor juez. Posición, mi posición. Respecto a mi situación laboral, señor juez, yo gano pues la suma de 16.810. Este es un caso que me tocó defender pues a un ingeniero que trabaja en el BCP, que su remuneración es 16.810 soles con 50 céntimos. Entonces, pero miren cómo yo estoy acá cumpliendo el inciso 4 del artículo 442 del Código Procesal Civil. Estoy exponiendo los hechos en los cuales se funda mi defensa de manera precisa, ordenada y clara. Doctor, una consulta. ¿El Sí. tema de los créditos influyen en darle una pensión menor a su hijo en este caso? Porque una vez me tocó un caso similar, pero la jueza resolvió en base a que el tema de los créditos no tenía por qué influenciar en la pensión de alimentos del menor. Solamente influyen los descuentos por ley, Exacto. pero los créditos no. Y buena pregunta. Tú te preguntarás, doctor, entonces ¿para qué lo pones? Sí, justo esa era mi ¿No? pregunta. Claro, pero recuerda que obedecemos intereses de los clientes. Y el cliente que te dice, ponle que yo tengo esto, se le explica, mira,
yo lo puedo poner, pero no va a ser considerado por el juez. No, doctor, ponle. Lo único que el juez considera, ¿qué cosa es? Los descuentos por ley, ¿verdad? Y, Exacto. y la carga familiar que tú puedes tener. Pero que tú tengas un crédito hipotecario, un préstamo, esos son descuentos por ley, no, esos son descuentos porque tú quieres, porque tú te has endeudado. Y eso no puede estar por encima que para una pensión para tu hijo, ¿no? Pero esto, y resalto, y es una muy buena pregunta, doctora, yo lo coloco a interés o petición del cliente. ¿Sí? Porque tú no puedes decir, oye, no, no lo pongo, pues, pero yo te estoy contratando. Así no sea relevante, ya te entendí. Pero doctor, quiero que lo coloques, por favor. Listo, lo coloco. Pero lo que tú digas, doctora, es válido. Doctor, y en ese caso, bueno, en específico ya salió sentencia. ¿Cuánto le dieron de pensión? No sé. Sí, ya salió, salió sentencia. Así es, salió sentencia. Que está en grado de apelación. Yo estoy esperando la sentencia de vista. ¿Y cuánto Porque estaban dando la pensión? lo que pasa es que esta es una pensión, ella pide un porcentaje, pide la pensión en porcentaje porque le conviene. Si gana 16.000 soles, acá les hago una pregunta, ¿ya? Cuando uno, ¿cuándo demandan ustedes por porcentaje y cuándo demandan por monto fijo? Porcentaje cuando tienes un trabajo fijo y en realidad el monto fijo es cuando es una persona Independiente. independiente. Correcto, en este Exacto, y el porcentaje es el 60% cuando es, como máximo. ajá, pero normalmente, bueno, creo que dan hasta el 40, se ha Claro, visto. dan menos, ¿no? Dan menos. En este caso, él es un trabajador dependiente del BCP. Por lo tanto, pide porcentaje. La señora pide el 40% de 16.000 soles, imagínense. Un hijo, ¿ya? Y lo que yo he pedido es que no sea porcentaje, sino que sea monto fijo, porque el cargo que tiene él es un cargo de confianza. Es distinto, ¿verdad? Un cargo de confianza, tú necesariamente no eres trabajador, no estás en una planilla. Un cargo de confianza es un cargo momentáneo que no te genera ninguna relación obligacional. Hay Ahí, estabilidad, claro, estabilidad laboral sobre todo. claro, no hay una subordinación como tal. Entonces, ahí iba justamente el litigio. Del 40% que pide ella, dieron el 20% en grado de apelación. Y estamos esperando la sentencia de vista, ¿ok? Que yo entiendo que se va a confirmar en ese extremo, porque el menor ya va a acabar la universidad y está postulando a la Pacífico inclusive. Y su costo de admisión es de 6.000 soles para postular a la Pacífico. Y este requisito especial que establece el artículo 565, tú puedes contestar la demanda cumpliendo el artículo 442, pero en pensión de alimentos, si no cumples con el 565, que es adjuntar tu declaración jurada o tu boleta de trabajo, la contestación no sirve. Esto ténganlo en cuenta, estimados doctores. Contesten su demanda de alimentos y a la par cumplan con el artículo 565 del Código Procesal Civil. ¿Qué indica este 565? Este es un requisito especial, ¿ok? Si no presentas la última declaración jurada o documento legalmente que la sustituye, tu contestación de demanda no vale. ¿Y para qué es esto? ¿Para qué esta declaración jurada? Para que tú le digas, señor juez, sí, señor juez, mediante esta declaración jurada, eh, yo digo que gano 3.000 soles, o adjunto mi última declaración jurada de renta, ¿no? Para que el juez vea cuánto han sido tus ingresos mensuales en el último periodo. Entonces, esto es importante para demostrar la situación económica del demandado o la capacidad económica del demandado. Los fundamentos de derecho. No solamente es argumentar fácticamente, sino es darle un soporte jurídico. Señor juez, lo que yo vengo diciendo está concatenado con el artículo 6 del título preliminar.
Está concatenada con el artículo 472 del Código Civil, la noción de alimentos. De alimentos se entiende lo indispensable para la vestimenta, educación, recreación, entre otros. Lo que yo estoy indicando está contemplado en el artículo 93 del Código del Niño y Adolescente. Le doy un amparo legal. Los medios probatorios básico, y esto está en el inciso 5 del artículo 442 que hemos comentado para contestar una demanda. No hay demanda sin medio de pruebas y no hay contestación sin medio de pruebas. El demandado tiene que aportar los medios de pruebas que son idóneos, útiles, conducentes, pertinentes. Los medios de prueba van a amparar la pretensión del demandado o del demandante. Los medios de prueba van a darle soporte a mis argumentos fácticos. Los anexos de la demanda. Y eso está en el artículo 425 del Código Procesal Civil. Tengo que adjuntar el DNI, el acta de nacimiento. Prácticamente los anexos de la demanda son los mismos que los medios probatorios. Y el cierre. El cierre. La contestación de demanda, doctores, tiene que ir con firma del demandado y con su abogado. Solamente se exonera de la firma del abogado para el demandante o la demandante. Y esta es una forma de redactar una pensión de alimentos. En síntesis, en esta clase que hemos aprendido, doctores, cómo es la estructura de un proceso, recuerdan con el cuadro inicial, proceso contencioso, no contencioso, hemos aprendido también la legitimidad de quién va a demandar pensión de alimentos, la madre cuando el hijo es menor de edad, los hijos cuando son mayores de edad. Les expliqué la regla general de alimentos hasta los 18, la regla excepcional hasta los 28, salvo ciertos requisitos que están en el 424 del Código Civil. Les he explicado las formas de defensa, contestar la demanda, excepciones, cuestiones probatorias, que son las tachas u oposiciones. Les he explicado también eh, en un cuadrito, una tablita entre las actividades que puede hacer la demandante o el demandante y el demandado para que vean la flexibilización y el interés superior del niño y el adolescente que rige en un proceso de alimentos. Y por último, les he copiado extractos originales, reales, de cómo redactar una contestación de demanda con su cierre, que es la firma del demandado y del abogado respectivamente, estimados doctores. Doctor, ¿puede poner la diapositiva del cuadrito que nos puso? A ver, mire, ¿les parece lo siguiente? ¿Qué les parece si mejor les envío este material con lo editado? Ah, perfecto, gracias. A ver, denme un segundo que lo hago ahorita. Sí, por favor, doctor. Lo hago ahorita, denme un segundo. Un Editado momentito, en... nomás, doctor. Sí, editado en clase. A ver, ahí revisen en su chat. ¿Revisaron su chat? Ahí está la gráfica. ¿Pueden confirmar ahí? ¿Les llegó? Sí, doctor. Correcto, correcto. Acá me pregunta, por ejemplo, Jennifer, doctor, ¿dónde dijo que no era necesario que la demandante no presente medios probatorios? Ah, Jennifer, lo que pasa es que la demandante cuando presenta una demanda de alimentos respecto a un menor de edad, no es necesario medios probatorios porque la ley presume las necesidades del menor. Por eso que la ley te permite hacer una demanda de alimentos por medio de un formulario electrónico, que tú solamente pones los datos, consignas el monto y la demanda entra a trámite. Eso es para la demandante porque hay una presunción de las necesidades del menor de edad por el interés superior que éste revierte. ¿Ok? Este, ¿todo claro, chicos? He tratado de explicarle con ejemplos, he tratado de explicarles parte práctica y parte teórica. Espero pues que todos los conceptos hayan quedado claros, hayan quedado precisos. Esperemos que no sea la última oportunidad que nos podamos verificar. Como podrán ver ustedes, mi especialidad es Derecho Procesal. Entonces el proceso para mí es muy básico, el proceso. Para saber yo litigar en alimentos,
Para saber yo litigar en prescripción, en nulidad, indemnización, tengo que saber sí o sí derecho procesal civil, conocer las reglas de un proceso, los medios de defensa, entre otros preceptos procesales. A ver, ahí que me está moderando. Gracias, doctor Miguel. Disculpe, doctor Ángel Jesús, por compartir con nosotros su tiempo y conocimiento sobre el tema. Cómo redactar una concentración de demanda y calcular el quantum. A los conectados se les indica que si tienen alguna duda la pueden hacer mediante chat o el micro que lo tienen habilitado. Si todo está claro, pues culminamos. Doctor, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Sí. Una consultita. Muchas veces algunos patrocinados tienen trabajos temporales y a veces hacen depósito de yape para hija, requerimiento de repente por una compra de un celular. Esos medios pueden ser válidos, probatorios, para indicar que de acuerdo a su disponibilidad financiera, siempre estaba apoyando permanentemente a su menor hija. ¿Es válido eso? ¿Pero ya tenía una sentencia o no, no tiene una sentencia? Estaban en proceso recién de apertura del tema, ¿no? De alimentos. Entonces la señora pedía pues una suma exagerada y él manifiesta de que no, él nunca ha dejado a la niña ahí, le paga la pensión, le da unos extras, incluso a petición de la niña. Lo que pasa es que si son pagos eventuales, no te demuestra tu capacidad continua o económica. Pero si son pagos constantes, tú puedes decir, señor juez, yo desde hace 5 años, no sé, hace 8 meses le vengo pasando 800 soles porque es mi condición económica, es mi posibilidad. Pero si tú le depositas un mes, pues le pagas, con lo que le compras un celular, de acá a 3 meses le compras una laptop, eso no es que tú estés presente. Esos son gastos esporádicos. Pero si mensualmente tú vienes abonando de manera uniforme un monto como tal, tú puedes alegar que eso es tu posibilidad económica, siempre y cuando seas un trabajador independiente. Porque si eres un trabajador dependiente, el juez lo que va a hacer es va a oficiar a tu empleador y le va a pedir que informe o que oficie cuánto ganas mensual. Correcto. Si no hay más preguntas, pues, doctor, ¿le podría pedir unas últimas palabras de reflexión para culminar la sesión de hoy? No. Pregunta Jennifer Herbas. Doctor, ¿cómo se muestra carga familiar, pero no me refiere a que tenga más hijos, sino que mantiene a sus padres? Tienes que tener pues una sentencia judicial que establezca que tú le pasas una pensión a tus padres o por lo menos un acta de conciliación que demuestre que tú le pases una pensión a tus padres como tal. Doctor, muchas veces esa situación interfiere como para tratar de Evadir persuadir, ajá. ¿Hay cuando el alguna acta manera? es posterior. Cuando el acta es posterior a tu demanda, te demandan hoy, te notifican hoy con la demanda, por ejemplo, 1 de julio, ¿verdad? Y tú suscribes un acta de conciliación mañana 2 de julio. El juez que entiende que tú estás creando una prueba para crearte carga familiar, ¿verdad? Entonces, Ujú. pero de alguna otra forma es una estrategia legal. Ya ve tú cómo la oralizas. Porque es lógico, pues, ¿no? ¿Tú por qué vas a celebrar un acto de conciliación anterior si sabes que no te están demandando? Entonces, pero la parte demandante va a decir, oye, está creando pruebas, quiere rehusar o huir a su obligación que le corresponde, entre otros temas, pero es parte de tu teoría del caso. Algo similar quería preguntar yo, porque eso no iría en contra de la teoría del fin superior del niño y el adolescente. No, porque recuerda que en un proceso se debate teorías del caso. El interés superior del niño está resguardado porque la ley le va a asignar un monto de pensión de alimentos. Ahora, ¿qué monto? Eso es en base a la teoría que cada uno o la estrategia legal que cada uno tenga. Pero no contravendría uno contra otro.
O sea, la Eh, protección de los padres, del demandante versus el interés del niño, o sea, el decir que tiene eh, carga familiar y por lo tanto no puedo asignarle cierta cantidad de dinero a mi hijo, no vendría a estar en contra del interés superior del niño y del adolescente. No sé si me dejó Sí, sí, entender. sí, 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 te dejo clarísimo la posición. Entiendo que vas pro niño y eso es bueno, ¿no? Porque estás resguardando el principio del interés superior del niño, que el niño debe tener lo necesario para la vestimenta, educación, hasta el 60%. Ok, esa es la primera parte, pero ten en cuenta que en un proceso son dos partes y la otra parte tiene derecho a defenderse. Y parte de su estrategia, de repente, es esa, que no se está eximiendo de su obligación. Lo que le quiere dar a Claro, entender al juez de manera cierta o astuta es que sí quiere cumplir, pero no un monto que ella pide o que él pide, sino un monto menor. Entonces ya es parte de su estrategia legal. Por eso es un claro. proceso contencioso. Entonces, en caso de ser siendo abogado del demandado, me convendría más bien señalar tener carga procesal, tener esto, tener lo otro como estrategia y más bien como abogado del demandante, me convendría más bien sostener la posición de el interés superior del niño y el adolescente como estrategia. Válido, válido. Sí, claro. Sobrepasar esos dos puntos, claro, son válidos. Sí, 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 es correcto. Es correcto la posición de demandante y de demandado. Así es. Ok, muchas gracias. Correcto. ¿Alguna otra pregunta, estimada comunidad, que tengan? Pueden hacerle mediante chat o el audio que lo tienen habilitado. Bien, doctor, parece que Gracias. ahora sí ya no hay más preguntas. ¿Podría tener Bien. unas palabras de reflexión para culminar? Muchas gracias a todos por su participación, pues justamente era lo que yo quería y lo que yo intento en hacer en todas mis clases, que la clase sea de manera interactiva, que no sea un monólogo, porque también entiendo que es aburrido, entonces he logrado tener su participación activa por 2 horas, casi 2 horas, así que voy a agradecerle a todos de antemano su estadía en esta clase. Espero haber sido claro. Gracias, Jennifer, gracias a todos por sus palabras y espero pues volvernos a ver en una próxima sesión. Como les digo, estudie mucho el derecho procesal porque le va a servir de herramienta para aplicar las demás instituciones del derecho civil. Gracias a todos, gracias a Derecho en Línea por su invitación y ya nos veremos en una próxima oportunidad. Estimado doctor Ángel Jesús Castilla, agradecemos su participación y generoso compartir de su conocimiento. En nombre de la Asociación Jurídica de Derecho en Línea, le reiteramos que esta es y será siempre su casa académica. Esperamos seguir contando con su presencia en futuros eventos. A nuestros participantes, gracias por su presencia y activa participación. Fue un honor acompañarlos en esta edición. Que tengan todos buenas noches. Buenas noches.